Nunca pensé que mi propia esposa sería la que me mataría. Allí estaba yo, tumbado de espaldas en esa habitación de hospital helada, las máquinas pitando como un latido moribundo, tubos serpenteando en mis brazos y bajando por mi garganta, cada respiración como una cuchilla arrastrándose por mis pulmones. El olor estéril del desinfectante me arañaba la nariz y las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza como avispas enfadadas. Había puesto todo en nuestro matrimonio. Noches enteras en la oficina, construyendo la empresa desde cero, ignorando todas las señales de alarma porque la amaba con una devoción estúpida y ciega. Y entonces ella entró, con los tacones resonando afilados sobre las baldosas. El mismo perfume de jazmín que solía ponerse para mí ahora me revolvía el estómago. Se inclinó sobre la cama, ojos fríos como el acero del invierno, y delante del médico susurró: «Este pedazo de basura inútil ha vivido suficiente». Sus dedos se envolvieron alrededor del tubo de respiración y tiró. El dolor explotó en mí como fuego. La habitación giró hacia la negrura y mientras jadeaba mi último aliento, escuché su risa suave. «Sin esta carga, por fin podemos estar juntos. Javier, el bebé en mi vientre es tuyo. Todo lo que él construyó ahora es nuestro». ¿Cómo pudo una mujer a la que había querido, a la que había defendido contra el mundo, mirarme a los ojos y elegir la traición así? ¿Cómo termina un hombre que dio todo su corazón ahogándose en su propia sangre mientras ella sonreía? Pero aquí está la parte que todavía me eriza la piel cada vez que lo pienso. Me desperté. No en el cielo, no en algún más allá. Me desperté años antes, de vuelta en mi viejo cuerpo, sentado en mi escritorio en la oficina de la empresa en Madrid en la que había vertido mi alma. La luz del sol entraba por las persianas, cálida sobre mi piel, el leve olor a café de la sala de descanso flotando en el aire. Mi corazón martillaba contra mis costillas como si quisiera salir. Cada recuerdo, el hospital, el tubo, su risa, el niño que no era mío, seguía allí, cristalino, ardiendo como ácido en mis venas. Reencarnación, una segunda oportunidad. Agarré el borde del escritorio hasta que mis nudillos se pusieron blancos, la respiración rápida y superficial. Esto no era un sueño, era real, y esta vez no iba a ser el tonto que confiaba demasiado. Esta vez iba a hacer que se arrepintieran de cada segundo que pasaron clavándome el cuchillo por la espalda. Forcé una sonrisa calmada en mi rostro mientras la puerta se abría. Entró mi esposa, Elena, o como la llamaba en aquellos primeros días, luciendo tan hermosa como la primera vez que me enamoré de ella. Su pelo recogido en esa coleta elegante que solía encantarme acariciar con los dedos, y tenía esa sonrisa brillante e inocente, pegada, como si nada hubiera pasado. Detrás de ella venía Javier, mi supuesto amigo del extranjero, vestido con un traje llamativo que gritaba: «Soy mejor que todos vosotros». Mi sangre hirvió, pero mantuve la voz estable, casi cálida. «Elena, has vuelto pronto. ¿Y has traído a un invitado?» Ella sonrió como si hubiera ganado la lotería. «Álvaro, Javier acaba de volver del extranjero con todas estas ideas punteras. Pensé que podría visitar la empresa, darnos una perspectiva fresca. Ya sabes, técnicas de gestión modernas y todo eso». Sentí la bilis subir en mi garganta, pero la tragué. En mi vida pasada, este exacto momento había sido el comienzo del fin. Él pavoneándose como si fuera el dueño del lugar, ella defendiéndolo mientras yo hacía de anfitrión amable. No esta vez. Me levanté, extendí la mano y se la estreché como si fuéramos viejos amigos. «Bienvenido de vuelta, Javier. Ponte como en casa. Siéntete libre de mirar alrededor. Pon los pies sobre los escritorios si quieres. Somos todos familia aquí, ¿verdad?» Su sonrisa arrogante fue instantánea. Plantó los zapatos directamente sobre mi mesa de conferencias como si fuera un reposapiés. Elena rió y me lanzó una mirada. «¿Ves? Tiene experiencia del extranjero.
Nuestro estilo español es tan rígido. Deberías aprender de él, Álvaro. No seas tan mezquino. Mis puños se apretaron bajo el escritorio, las uñas clavándose en las palmas hasta sentir el escozor. Podía ver todo repitiéndose, la forma en que criticaría nuestras operaciones, cómo ella retorcería cada palabra para hacerme parecer pequeño. Pero en vez de explotar, me recosté en la silla, el corazón latiendo con un frío y calculado entusiasmo. Ningún problema. Si Javier tiene ideas, escuchémoslas. De hecho, tenemos un nuevo proyecto empezando pronto, algo llamado Nova. ¿Por qué no le echas un vistazo y nos das tu opinión de experto? Haré que el equipo prepare una presentación completa. Los ojos de Javier se iluminaron con avaricia. Elena apretó su brazo, su toque quedándose un segundo de más, y yo fingí no notarlo. Dentro, mi mente ya estaba 10 pasos por delante. Nova sería el cebo, el proyecto falso lleno de detalles llamativos pero sin valor. Les daría lo justo para que pensaran que estaban robando oro. Mientras tanto, mi plan real, el que ardía en mi pecho como un fuego secreto, ya se formaba en las sombras. Vibra, una plataforma de videos cortos con un algoritmo de IA tan avanzado que lo cambiaría todo. Había desarrollado el núcleo en secreto durante noches tardías en mi vida pasada, sin compartir ni una línea de código. Esta vez lo construiría solo, bajo una nueva empresa pantalla, con gente en la que pudiera confiar. Miguel, mi leal mano derecha, ya estaba en marcación rápida. El resto del día se arrastró como una pesadilla a cámara lenta. Javier se pavoneó por las reuniones, señalando con el dedo, exigiendo plazos de 3 meses para planes que no entendía. Elena pendía de cada una de sus palabras, lanzándome miradas que decían, ¿ves? Esto es lo que parece un hombre de verdad. Mi pecho se apretaba con cada risa falsa que forzaba, el peso de la traición de 2 vidas presionando como una piedra. Pero sonreí más amplio. Grandes ideas, Javier. Las incorporaremos. De hecho, vamos a darte el 60% de los beneficios de Nova por adelantado. Te lo has ganado. Los ojos de Elena se abrieron con sorpresa. Luego se entrecerraron con sospecha. Álvaro, ¿estás de acuerdo? ¿Así sin más? Me encogí de hombros, manteniendo la voz ligera aunque la rabia hervía debajo. ¿Por qué no? Si ayuda a la empresa, estoy a favor. Vosotros 2 habéis trabajado tan duro en esto. Incluso añadiré un bono de agradecimiento cuando se lance. Dentro, ya imaginaba la trampa cerrándose. Las fugas de datos falsos, las evidencias plantadas, el momento en que su éxito robado se convertiría en su ruina. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y excitación, el tipo que hace que la piel hormiguee y el estómago se revuelva. Esto era solo el principio. Pensaban que era el mismo marido débil y confiado de antes. No tenían ni idea de que el hombre sentado frente a ellos ya había muerto una vez, y había regresado más afilado, más frío y listo para quemar su mundo. Esa noche, después de que Elena saliera para una reunión tardía con Javier, me senté solo en nuestro salón vacío. El reloj hacía demasiado ruido en el silencio. Los cojines del sofá aún cálidos de donde ella se había sentado, fingiendo que todo estaba bien. Me serví un vaso de whisky, el líquido quemando mi garganta como fuego líquido, y miré las luces de Madrid parpadeando fuera de la ventana. Mi reflejo en el vaso se veía igual, la misma cara, los mismos ojos cansados, pero todo dentro de mí había cambiado. No más amor ciego, no más segundas oportunidades para traidores. Saqué mi teléfono y envié un mensaje a Miguel. Inicia la empresa pantalla esta noche. Solo el proyecto real. Nova es el cebo. Manténlo en silencio. Su respuesta llegó al instante. En ello, jefe. ¿Estás bien? Escribí de vuelta una palabra. Mejor que nunca. Porque por primera vez desde que me desperté en esta segunda vida, me sentía vivo. El juego había comenzado,
y yo era quien tenía todas las cartas. La mañana siguiente, la luz del sol se sentía diferente, más afilada, como si cortara la niebla de mi vieja vida e iluminara cada mentira en la habitación. Ya estaba en la encimera de la cocina cuando Elena finalmente entró por la puerta principal. El pelo ligeramente revuelto, el mismo perfume de jazmín ahora llevando un leve rastro de la colonia de otro. Mi estómago se retorció, pero mantuve el rostro suave, sirviéndole una taza de café como el marido devoto que solía ser. La taza de cerámica estaba cálida en mis manos, el vapor subiendo como humo de una pira funeraria. «Has vuelto tarde», dije, voz calmada, casi gentil. «¿Todo bien con el proyecto?» Ella se detuvo en el umbral, ojos repasándome como si evaluara si el viejo Álvaro seguía allí. «Sí, Javier y yo solo repasábamos los detalles de Nova. Tiene unas perspectivas increíbles del extranjero, ajustes de interfaz de usuario, optimizaciones de algoritmo. Deberías darme las gracias por traerlo». Tomó el café sin dar las gracias, sus dedos rozando los míos un segundo de más, como probándome. Dentro mi sangre rugía. ¿Podía imaginarlo tan claramente? ¿Cómo le susurraba en el coche? ¿Cómo sus risas probablemente resonaban en el hotel donde se habían metido? Pero sonreí más amplio, apoyándome en la encimera, el granito frío bajo mis palmas. ¿Darte las gracias? Elena, soy yo quien debería estar agradecido. Tienes razón, es un genio. De hecho, he estado pensando, subamos su parte al 80% de los beneficios de Nova. La empresa puede permitirse jugar a largo plazo si significa que explotamos rápido. Sus ojos se abrieron, un destello de avaricia cruzando su rostro como un rayo. ¿80? Álvaro, ¿estás hablando en serio? Dejó la taza un poco demasiado fuerte, el tintineo resonando en la cocina silenciosa. Quiero decir, sí, claro, se lo ha ganado. Sin él, este proyecto ni siquiera despegaría. Asentí, el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que ella podía oírla. Exacto. Y oye, si vosotros dos necesitáis reuniros más, adelante. Confío en ti completamente. La mentira sabía ceniza en mi lengua, pero se sentía bien, poderosa. En mi vida pasada, este tipo de conversación terminaba conmigo rogándole que volviera pronto a casa, la voz quebrada por la inseguridad. Ahora, yo era quien tendía la trampa, viéndola caminar directo a ella. Dudó un segundo, como si oliera algo raro, pero luego rió esa risa ligera y aérea que solía amar, y me dio un beso en la mejilla. Por fin lo estás entendiendo, Álvaro. No te preocupes, me aseguraré de que Javier sepa lo generoso que está siendo. En cuanto la puerta se cerró detrás de ella, dejé caer la máscara. Mis manos temblaron mientras agarraba el borde del fregadero, nudillos blancos, el acero frío mordiendo mi piel. La bilis subió de nuevo, afilada y amarga. ¿Cuántas noches pasé así en la primera vida, mirando las mismas paredes mientras ella estaba fuera trabajando tarde? Forcé una respiración profunda, el aire sabiendo a comida de ayer y arrepentimiento. No más. Agarré mi teléfono y llamé a Miguel. «Miguel, ¿estado de la empresa Pantalla?» Su voz llegó clara, leal como siempre. «Todo cerrado, jefe. Registrada bajo un nombre limpio, Vanguard. El equipo ya está construyendo el esqueleto de Vibra. La interfaz se ve limpia, los visuales destacan. Tenemos el marco básico instalable para la próxima semana si empujamos». «Bien», dije, voz baja, las palabras sabiendo a victoria. «Acelera todo. Quiero el algoritmo núcleo cerrado y listo para demo en secreto. Nova se queda como la distracción brillante. Dadles datos falsos. Haced que parezca oro. Pero Vibra es nuestra, sin filtraciones. Recluta solo gente de confianza, sangre nueva, contratos frescos. Y cambian la contraseña de tu ordenador a tu fecha de nacimiento. Seguridad operativa estándar. Ahora jugamos en las sombras». Él rió, pero pude oír el acero en ello. «Lo tienes»,
Jefe, ¿seguro que estás bien? Todo esto con Elena y ese payaso del extranjero te está carcomiendo, ¿verdad? Miré por la ventana el skyline de Madrid, los coches arrastrándose como hormigas abajo, el claxon distante del tráfico filtrándose por el cristal. ¿Carcomiéndome? Miguel, me está alimentando. Morí una vez por confiar demasiado. Esta vez van a atragantarse con su propia avaricia. Solo mantén el proyecto real hermético. Yo me encargo del frente doméstico. El resto de la semana se difuminó en una danza cuidadosamente orquestada de engaño. Iba a la oficina cada día, asintiendo mientras Javier se pavoneaba por las reuniones como si fuera el dueño. Golpeaba la mesa con la mano, exigiendo plazos para funciones que ni siquiera existían en Nova. Y Elena me lanzaba esas miradas triunfantes, como si finalmente hubiera mejorado. Mi pecho se apretaba cada vez, visceral, como un puño apretando mi corazón. Pero lo reía. Brillante, Javier. Realmente innovador. Vamos a acelerarlo. Dentro, contaba los días hasta que su imperio falso se derrumbara. Una tarde llegué a casa temprano y encontré a Elena al teléfono en el salón, voz baja, el brillo azul de su pantalla iluminando su rostro en la luz tenue. La habitación olía a su perfume y comida para llevar, la televisión murmurando algún drama sin sentido de fondo. Entré en silencio, zapatos mudos sobre el parquet. ¿Quién era?, pregunté, casual como siempre. Ella dio un respingo, colgando demasiado rápido. Solo Javier, finalizando algunos detalles para el proyecto. ¿Por qué? ¿Ahora me estás espiando? Su tono era afilado, defensivo, ojos entrecerrados como desafiándome a insistir. Me encogí de hombros, dejando las llaves en la encimera con un tintineo metálico que cortó la tensión. ¿Espiar? Elena, solo pregunto. Si te está ayudando tanto, estoy a favor. De hecho, dile que estoy pensando en darle aún más responsabilidad. Quizás lo hagamos colíder en Nova. Vosotros dos parecéis trabajar tan bien juntos. Ella se relajó un poco, pero capté el destello de confusión en sus ojos. ¿No estás enfadado? Álvaro, has estado actuando raro últimamente. Un minuto estás todo dentro, al siguiente estás rompiendo cosas en la oficina. ¿Qué te pasa? Crucé la habitación, la atraje en un abrazo que se sentía como sostener un cable con corriente. Curvas familiares, pero ahora me ponían la piel de gallina. El olor de su pelo, una vez reconfortante, ahora retorcía algo profundo en mis entrañas. ¿Raro? Quizás estoy cansado de ser el tipo que lo retiene todo. He estado pensando mucho en nosotros, en la empresa. Esto es crecimiento, Elena. Confía en mí. Mi voz era estable, pero por dentro gritaba. Recuerdos del hospital destellando como relámpagos, sus dedos en ese tubo, su risa mientras moría. Me separé y sonreí. Ve a reunirte con él si necesitas. Yo me encargo de la cena. Ella salió de nuevo esa noche, tacones resonando por el pasillo, y yo me quedé allí, en el apartamento vacío. El silencio presionando como un peso en mi pecho. Las luces de la ciudad afuera se difuminaban a través de la ventana, mientras lágrimas, furiosas, calientes, pinchaban mis ojos por primera vez desde que me desperté. No tristeza, rabia. Rabia pura y ardiente mezclada con una fría y quirúrgica determinación. Me hundí en el sofá, el cuero crujiendo bajo mí, y abrí mi portátil en la oscuridad. El brillo de la pantalla iluminó mi rostro mientras revisaba los archivos encriptados de Vibra, el verdadero corazón de todo. El algoritmo ya cantaba, líneas de código que había perfeccionado en secreto a través de 2 vidas. Esto no era solo venganza, era renacimiento. Miguel me envió una actualización. El marco está vivo. Los usuarios de prueba en la nueva empresa lo adoran. El equipo de Nova todavía piensa que todo es sobre su proyecto falso. Estamos 10 pasos por delante. Escribí de vuelta, dedos volando. Manténlo así. El clímax se acerca. Pronto robarán por piedad. Mientras el reloj pasaba la medianoche, el peso en mi pecho se aligeró un poco. Ya no era el hombre roto de la cama de hospital.
Era el arquitecto de su caída, y cada mentira que decía, cada sonrisa que fingía, era otro ladrillo en el muro que construía alrededor de sus futuros. Elena pensaba que había ascendido. Javier pensaba que había ganado el premio gordo. Pero no tenían idea de que el hombre al que subestimaban ya había mirado a la muerte a la cara y había regresado luchando. Los días que siguieron se difuminaron en una niebla de sonrisas calculadas y furia oculta. Cada uno otro ladrillo en el muro que construía para enterrarlos. Me despertaba antes del sol, el apartamento aún pesado con el olor del perfume de Elena de la noche anterior, y miraba el lado vacío de la cama donde ella solía acurrucarse contra mí. Mi pecho dolía con ese viejo dolor familiar, el de la cama de hospital, el que había jurado no sentir nunca más. Pero ahora era combustible, afilado y frío, agudizando mi enfoque como una hoja. Enviaba un mensaje a Miguel antes del desayuno. ¿Actualización de Vibra? Sus respuestas siempre rápidas, siempre sólidas. El esqueleto está vivo, usuarios de prueba enganchados, algoritmo cantando. Los de Nova siguen alimentándoles datos basura, piensan que son genios. En la oficina, la farsa se hacía más gruesa. Javier prácticamente se había mudado, pies sobre mi escritorio como si pagara el alquiler, ladrando órdenes a mi equipo mientras Elena revoloteaba a su lado, su mano rozando su brazo, un poco demasiado a menudo. Las luces fluorescentes zumbaban arriba, proyectando sombras duras en sus caras arrogantes, y el aire olía a café rancio y colonia barata. Me sentaba en las reuniones, asintiendo como un títere, el corazón martillando tan fuerte que lo sentía en la garganta. El 80% está cerrado para ti, Javier, decía, voz firme como acero. Tú y Elena habéis puesto vuestras almas en Nova. Yo solo soy el que firma los cheques. Por dentro gritaba, imaginando el momento en que su éxito robado explotaría en sus caras, cómo su risa se convertiría en ceniza cuando se diera cuenta de que había estado 10 pasos por delante desde el día que me desperté renacido. Elena empezó a ponerme a prueba más abiertamente. Una noche llegó a casa oliendo a jabón de hotel y su aftershave, labios aún ligeramente hinchados, y la recibí en la puerta con un abrazo cálido como si nada estuviera mal. La tela de su blusa se sentía demasiado cálida bajo mis dedos, llevando rastros de una vida de la que ya no quería formar parte. ¿Día largo?, pregunté, forzando calidez en la voz mientras mi estómago se revolvía como si hubiera tragado vidrio. Ella se apartó, ojos buscando los míos por la grieta que esperaba. Javier y yo estábamos finalizando la presentación para ese gran inversor, el señor Vargas. Está interesado en Nova. No te importa si la presento con él, ¿verdad? Tu estilo de gestión es tan tradicional. Su tono goteaba con esa condescendencia familiar, la misma que una vez me hacía encoger. Ahora hacía que mi sangre cantara con anticipación. Sonreí, la expresión tensa en mi cara. ¿Importarme? Elena, estoy orgulloso de vosotros dos. Toma el liderazgo. De hecho, dile al señor Vargas que es toda vuestra visión. Incluso me retiraré completamente. Deja que brilléis. La mentira salió fácil, pero más tarde, solo en mi estudio con las luces de la ciudad sangrando a través de las persianas, agarré el borde de mi escritorio hasta que mis nudillos crujieron. Lágrimas de rabia pura ardían en las comisuras de mis ojos. No por ella, sino por el hombre que solía ser, el que habría rogado que se quedara. Susurré a la habitación vacía, voz cruda. ¿Quieres el foco? Te daré todo el maldito escenario y veré cómo arde. Miguel y yo nos reunimos en secreto esa misma semana, en un café cutre en las afueras, donde el café sabía a goma quemada y los asientos olían a cigarrillos viejos. La lluvia golpeaba la ventana, difuminando la calle afuera en rayas de neón. Vibra está lista para una demo en la sombra, dijo, deslizando un disco encriptado sobre la mesa. Sus ojos eran firmes, leales.
el tipo de amigo que me había cubierto las espaldas a través de 2 vidas. El algoritmo núcleo está cerrado. Las métricas de engagement de usuarios están por las nubes en las pruebas. Nova sigue siendo la distracción brillante. Han estado dándole al señor Vargas los planes falsos toda la semana. Asentí, el peso en mi pecho aligerándose un poco mientras guardaba el disco. Bien, prepara la reunión real con el señor Vargas para mañana. Asegúrate de que Elena y Javier piensen que es su gran oportunidad. Yo estaré allí, en segundo plano. Dejad que lancen primero. Mi pulso latía con esa peligrosa mezcla de miedo y poder, la misma oleada que sentí justo antes de que me arrancaran el tubo de la garganta en la vida anterior. Esta vez, yo era quien sostenía la hoja. El día de la reunión llegó como una nube de tormenta rodando. La sala de conferencias olía a madera pulida y sudor nervioso. La luz del sol cortando a través de las persianas en barras doradas afiladas. El señor Vargas estaba sentado a la cabeza de la mesa, un inversor de ojos agudos con reputación de cortar la mierda. Elena y Javier entraron pavoneándose como si fueran los dueños, ella con ese vestido rojo ajustado que solía halagar, él con una tablet llamativa llena de diapositivas robadas. Me quedé atrás, cerca de la puerta, brazos cruzados, corazón golpeando contra mis costillas, mientras los veía prepararse. Elena carraspeó, voz dulce como miel. Señor Vargas, gracias por venir. Esta es nuestra visión para Nova. La experiencia del extranjero de Javier lo ha unido todo. Tenemos el plan completo aquí. Prototipo ejecutable listo para lanzar. Lanzó la presentación, palabras fluyendo como si las hubiera ensayado en la cama con él, mientras Javier asentía, arrogante como siempre. Podía ver la avaricia iluminando los ojos del señor Vargas, mientras detallaban características que no eran más que humo, código falso que yo mismo había plantado. Entonces vino el cuchillo. Elena se giró, ojos fríos mientras me señalaba directamente. Y todo esto es posible gracias a que Álvaro aquí tuvo la amabilidad de compartir recursos de la empresa. Pero seamos honestos, el verdadero cerebro detrás es Javier. Álvaro es solo el tipo nacional que tuvo suerte. La habitación se quedó quieta. El ceño del señor Vargas se frunció. Mi sangre rugió en mis oídos, pero mantuve el rostro neutral, el viejo recuerdo del hospital destellando. Sus dedos en ese tubo, su risa mientras moría. Avancé lentamente, voz baja y uniforme. En realidad, señor Vargas, ha habido un malentendido. El plan que acaban de mostrarle es de un proyecto llamado Vanguard, el mío real. Vibra, plataforma de videos cortos con un algoritmo de IA años luz por delante. Nova nunca fue el plato principal, fue el cebo. El rostro de Elena perdió el color. Su pintalabios perfecto pareciendo de repente un manchurrón de payaso. Javier balbuceó. ¿Qué coño estás? Lo corté, deslizando mi propia tablet sobre la mesa. La demo real cargó. Interfaz limpia, scroll adictivo, números de engagement que hicieron que los ojos del señor Vargas se abrieran. Aquí está la versión ejecutable, sin datos falsos. Usuarios reales ya probándola en secreto. ¿Y el algoritmo? Mío, desarrollado solo, durante noches en las que vosotros dos estabais demasiado ocupados trabajando tarde para notarlo. Mi voz no vaciló, pero por dentro temblaba con el triunfo visceral crudo, el tipo que hace que la piel hormiguee y la respiración se corte. Podía ver el momento exacto en que la trampa se cerró en sus ojos. El señor Vargas se inclinó hacia adelante, intrigado. Álvaro, esto es impresionante. Pero ellos afirman que lo robaste. Elena explotó, voz aguda. ¡Está mintiendo! Javier trajo la idea del extranjero. Álvaro solo está celoso, intentando sabotearnos. Se lanzó hacia la tablet, pero la retiré con calma, el peso de 2 vidas estabilizando mi mano. Javier palideció, sudor perlando su frente. Esto es una mierda. Tenemos pruebas. Sonreí, frío y afilado. ¿Pruebas? ¿Como los datos que robasteis de mis servidores?
¿O los recibos de hotel que el equipo de Miguel registró discretamente? Asentí hacia la puerta. 2 de mis chicos de seguridad entraron, expresiones planas. Señores, escolten al señor Javier abajo. Asegúrense de que llegue sano y salvo a su coche. Mientras lo agarraban de los brazos, él empezó a gritar, pero el sonido se cortó cuando la puerta se cerró detrás de ellos. Elena se giró hacia mí, ojos salvajes de pánico y furia. Álvaro, ¿qué has hecho? Te arrepentirás de esto. Me acerqué, voz bajando a un susurro que solo ella podía oír, el perfume de jazmín ahora ahogándome como veneno. ¿Arrepentirme? Morí una vez por tu culpa, Elena. Esta vez soy yo quien se aleja de la cama de hospital. Mi corazón era un tambor de guerra en mi pecho, cada latido gritando victoria y dolor a la vez. El amor que había perdido, la traición que me había forjado de nuevo. El señor Vargas carraspeó, rompiendo el momento. Álvaro, quiero oír más sobre esta vibra. El resto de vosotros hablaremos después. Mientras la habitación se vaciaba, Elena se quedó allí congelada, rostro retorcido en incredulidad. Sentí la primera grieta real en la armadura que había llevado desde que me desperté. El escozor caliente de lágrimas que me negué a dejar caer. Todavía no. La venganza apenas empezaba, pero Dios, dolía ver a la mujer por la que una vez habría muerto, darse cuenta de que lo había perdido todo. Esa noche, solo de nuevo, me senté en el balcón con un vaso de whisky, la ciudad extendida abajo como un campo de batalla brillante. El viento llevaba el zumbido distante del tráfico, fresco contra mi piel caliente. Mi teléfono vibró. Miguel. El accidente de Javier de camino a casa manejado. Piernas rotas, nada fatal. Todavía. Las métricas de vibra ya están disparadas. Escribí de vuelta, garganta apretada. Bien, siguiente fase, los papeles del divorcio. Ella va a sentir cada segundo de esto. El peso en mi pecho era más pesado que nunca, pero por primera vez se sentía como algo que podía llevar. Había mirado la muerte a la cara y había regresado. Ahora ellos eran los que estaban a punto de aprender qué era el dolor real. La puerta se abrió de golpe tan fuerte que el marco tembló, y allí estaba ella, Elena, irrumpiendo en el apartamento como un huracán en tacones, su vestido rojo arrugado del viaje frenético de vuelta, el rímel ya corriendo por sus mejillas en ríos negros de furia. El perfume de jazmín me golpeó primero, mezclado ahora con el olor agudo del sudor de miedo y vino caro que probablemente había bebido en el coche. Yo todavía estaba en el balcón, vaso de whisky suelto en la mano, luces de la ciudad difuminadas abajo como estrellas distantes que ya no me importaba alcanzar. Mi corazón golpeó contra mis costillas mientras ella doblaba la esquina, ojos salvajes con la misma furia que había visto en el hospital aquella última vez, solo que ahora yo era quien tenía el poder. ¡Álvaro, hijo de puta!, gritó, voz quebrándose como hielo fino. El sonido resonó en los altos techos, crudo y feo, nada como la dulce risa que solía perseguir. ¿Qué coño has hecho? Nos humillaste delante del señor Vargas. Javier está en el hospital, piernas destrozadas. Dijeron que fue un conductor borracho, pero sé que fuiste tú. Lo planeaste todo. No me inmuté. Dejé el vaso en la barandilla con un suave tintineo, el aire fresco de la noche rozando mi cara como una advertencia. Dentro, mi estómago se retorció en nudos, bilis subiendo caliente y amarga, el mismo sabor de cuando me arrancaron el tubo de la garganta. Recuerdos estellaron, sus dedos, su risa, el bebé que no era mío. Pero mi voz salió estable, casi gentil, la forma en que solía hablarle cuando estaba molesta por nada. ¿Humillarte? Elena, solo mostré la verdad. Nova nunca fue real. Vibra sí. ¿Y Javier? Él mismo se metió en ese accidente. La avaricia hace eso a la gente. Ella se lanzó hacia adelante, agarrando el cuello de mi camisa, uñas clavándose en la tela como si quisiera arrancarme el corazón.
De cerca, su aliento era caliente y agrio, ojos inyectados en sangre y desesperados. ¿Te crees muy listo? Sé lo que es esto. Lo has estado planeando desde... ¿Desde cuándo? Has cambiado, Álvaro. Ya no eres el marido sin carácter con el que me casé. Dame el algoritmo, el real, o juro que te arrastraré por el barro. La mitad de la empresa, la casa, todo. Le diré al mundo que lo robaste de Javier. Sus palabras deberían haberme roto. En la vida vieja lo habrían hecho. Habría caído de rodillas, rogándole que se quedara, prometiendo arreglarlo todo. ¿Ahora? Sentí la rabia enroscarse tensa en mi pecho, caliente y viva, pero la envolví en hielo. Suavemente separé sus dedos de mi camisa. El toque de su piel, una vez eléctrico, ahora me ponía la piel de gallina, como tocar un fantasma. ¿Mitad? Elena, ya tomaste más que eso en la vida pasada. ¿Recuerdas? El hospital, el tubo, el niño que dijiste que era suyo. Dejé que las palabras flotaran, viendo cómo su rostro perdía el color, ojos abriéndose en shock. Retrocedió como si la hubiera abofeteado. ¿Cómo sabes eso? Su voz bajó a un susurro, temblando. El apartamento se sintió más pequeño de repente, las paredes cerrándose con el peso de 2 vidas. Podía oler la lluvia empezando afuera, golpeando el cristal como lágrimas que me negaba a derramar. Sonreí, frío y afilado, pero por dentro mi corazón se abría de nuevo. Dolor por el amor perdido, furia por la traición que me había matado. No importa cómo, lo que importa es que esto termina esta noche. Firma los papeles del divorcio. Te quedas con 3 millones en efectivo, las acciones que manejaste en los viejos proyectos y lo que quieras de cosas personales de la casa. Eso es todo. Nada de algoritmo, nada de participación en la empresa. No más noches trabajando tarde con tu genio del extranjero. Sal limpia, o me aseguro de que cada inversor, cada periodista, cada amigo sepa exactamente quién eres. Él la rió entonces, un sonido roto e histérico que resonó en la habitación vacía. Pero sus manos temblaban mientras agarraba la carpeta que deslicé sobre la mesa de café. Los papeles ya estaban allí. Miguel los había preparado días atrás, herméticos. Estás faroleando. Todavía me quieres. Siempre lo has hecho. Sin mí no eres nada. Javier y yo construimos esto. ¿Construisteis qué? La corté, voz subiendo por primera vez, bordes crudos mostrando. Mis puños se apretaron a mis lados, uñas mordiendo palmas hasta sentir el calor de la sangre. La habitación giró un poco, sobrecarga sensorial. La lluvia ahora martillando las ventanas, el trueno distante reflejando la tormenta en mi pecho. Construisteis mentiras. Yo construí todo lo demás, y morí por ello una vez, nunca más. Lágrimas ardían en las comisuras de mis ojos, pero las parpadeé con fuerza. Esto ya no era tristeza, era liberación. El peso que había llevado desde que me desperté en esta segunda oportunidad se levantaba, un doloroso centímetro a la vez. Él miró los papeles durante lo que pareció una eternidad, el reloj de la pared haciendo tic-tac más fuerte que mi corazón. Finalmente, con un sollozo que desgarró algo profundo dentro de mí, agarró un bolígrafo y garabateó su nombre, la tinta emborronada por sus lágrimas. Te odio, Álvaro. Te arrepentirás. Me aseguraré de ello. La vi hacer la maleta en silencio, el raspado de la cremallera como un corte final. Cuando la puerta se cerró de golpe detrás de ella, el apartamento quedó muerto de silencio, excepto por la lluvia. Me hundí en el sofá, cabeza entre las manos, el cuero fresco y familiar contra mi espalda. Mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino por la inundación visceral cruda de todo. Alivio, dolor, triunfo. Acababa de terminar el matrimonio que me había matado. Y todavía dolía como el demonio. Pero no había vuelta atrás. El mensaje de Miguel vibró. Papeles presentados. Métricas de vibras subidas un 300% de la noche a la mañana.
El señor Vargas quiere una reunión completa de partnership mañana. ¿Estás bien, jefe? Escribí de vuelta, garganta apretada. Nunca mejor. Lanza el teaser de open source parcial del algoritmo núcleo. Deja que los grandes jugadores huelan sangre en el agua. Y prepara al equipo. Vamos a lanzar Vibra al público en 2 semanas. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de caos controlado. Me lancé al trabajo como un hombre renacido, porque lo era. La oficina zumbaba con nueva energía. Las luces fluorescentes ya no se sentían duras, sino brillantes con posibilidad. Miguel y yo cerramos la empresa Pantalla Vanguard, integrándola perfectamente en Mojun Tech. El lanzamiento parcial del algoritmo, estratégico, envió ondas a través de la industria. Grandes nombres empezaron a llamar. Grandes plataformas como las equivalentes españolas, incluso gigantes respaldados. Me sentaba en reuniones donde directores generales que antes me ignoraban, ahora se inclinaban hacia adelante, ojos hambrientos, el aire espeso con olor a trajes caros y desesperación. Una tarde, mientras el sol bajaba y pintaba la sala de conferencias de oro, la secretaria To Ching, Su Ching la llamábamos, entró en mi oficina con un montón de informes. Era aguda, serena, esa confianza tranquila en sus ojos haciendo que la habitación se sintiera un poco más cálida. Álvaro, los números son una locura. 50 millones de usuarios en menos de un mes. Y el teaser del algoritmo los tiene a todos rodeando. Su voz era suave pero firme, un contraste con la tormenta que Elena había dejado atrás. Levanté la vista de la pantalla, el corazón haciendo algo unfamiliar. No dolor, sino una chispa cautelosa. Su Ching, has estado cargando la mitad de esto. Gracias, de verdad. Dentro, me preguntaba si esto era peligroso, dejar que alguien se acercara de nuevo. Pero su sonrisa, genuina y cálida, rompía el hielo que había construido. ¿Cena mañana? Solo para repasar los detalles del lanzamiento, sin presión. Ella asintió, mejillas ligeramente rosadas. Me gustaría. Mientras se iba, me recosté en la silla, las luces de la ciudad encendiéndose afuera como una promesa. Vibra estaba explotando, videos cortos volviéndose virales, engagement por las nubes, la IA atrayendo usuarios como un imán. Me sentía vivo, poderoso, pero el dolor en mi pecho persistía. El rostro de Elena de esa noche perseguía los momentos tranquilos, sus sollozos mezclándose con el recuerdo de su traición. Había ganado la primera batalla. La guerra apenas se calentaba. Y por primera vez, desde que me desperté en este cuerpo, me permití creer que podía construir algo real de nuevo, sin el veneno del pasado. El lanzamiento de Vibra golpeó como un trueno que nadie vio venir. Recuerdo el momento exacto en que los números empezaron a llegar. Sentado en el tenue brillo de mi oficina a las 2 de la mañana, la única luz viniendo de 3 monitores y la leve neblina de la ciudad filtrándose por las persianas. Mis ojos ardían de mirar los dashboards, pero no podía apartar la vista. 50 millones de usuarios en la primera semana. Luego 100 millones de la noche a la mañana. Los feeds de videos cortos se llenaban de bailes, bromas, trucos de vida, gente real conectando de formas que las plataformas antiguas nunca tocaron. Mi algoritmo, el que había sangrado en secreto a través de 2 vidas, los atraía como gravedad. Podía sentir mi pulso martillando en las sienes, una mezcla de incredulidad y triunfo eléctrico crudo que hacía que mis manos temblaran al agarrar el ratón. La oficina olía a comida para llevar fría y café fresco que Miguel había preparado horas antes. Y afuera, el lamento distante de una ambulancia me recordaba lo cerca que había estado de no ver esto nunca. Miguel irrumpió, rostro partido en una sonrisa que podría iluminar todo el edificio. «Jefe, acabamos de cruzar los 200 millones registrados. Usuarios en vivo disparados a 100 millones concurrentes. Las grandes plataformas están tirando miles de millones en anuncios intentando alcanzarnos, pero se están ahogando. Esto es, Álvaro, lo lograste». Me recosté en la silla,
el cuero crujiendo bajo mí, y por primera vez desde que me desperté renacido, solté una risa que empezó profunda en mi estómago y salió real. Se sentía extraña, ligera, casi libre, pero el dolor en mi pecho seguía allí, un latido sordo recordándome el coste. El rostro de Elena destelló en mi mente, sus sollozos de la noche que firmó los papeles, cómo sus manos habían temblado. Lo empujé abajo. Lo logramos, Miguel, pero no hemos terminado. Lanza el teaser de Open Source parcial mañana. Deja que los gigantes lo huelan. Quiero que rueguen. Esa misma noche, mi teléfono se iluminó con notificaciones que no podía ignorar. Elena había ido en directo en alguna plataforma de tercera, ojos hinchados, voz goteando veneno mientras contaba su historia a 10 millones de espectadores. Él lo robó todo de Javier y de mí, sollozó a la cámara, la luz barata proyectando sombras duras en su rostro. Yo fui quien trajo las ideas. Me usó y luego me descartó como basura. Y ahora está viviendo a lo grande con esa secretaria suya, Su Ching, la rompehogares. Los comentarios inundaron, algunos simpáticos, la mayoría volviéndose feos rápido. Mi estómago se retorció, bilis subiendo afilada y caliente. Podía oler el fantasma de su perfume de jazmín solo pensándolo, sentir el peso fantasma de sus uñas en mi cuello de aquella última pelea. Por un segundo, el viejo yo, el que habría llamado rogando, surgió, el corazón abriéndose. Pero lo aplasté. Había muerto por ese amor una vez. Nunca más. Llamé a Miguel al amanecer. Rueda de prensa mañana. Invita al señor Vargas, a todos los medios importantes. Terminamos esto públicamente. Mi voz era acero, pero por dentro era una tormenta. Rabia y dolor revolviéndose como la lluvia que empezó a martillar las ventanas mientras hablaba. La sala de prensa estaba llena al día siguiente. Cámaras destellando como relámpagos, el aire espeso con olor a madera pulida, sudor nervioso y colonia cara. Me paré en el podio con un traje negro simple, corazón estable por primera vez en semanas. El señor Vargas sentado en primera fila, asintiendo con apoyo. Los periodistas dispararon preguntas, pero esperé hasta que la sala se calmó. Algunos de vosotros habéis oído los rumores del livestream de mi ex esposa. Dejadme ser claro, nunca robé nada. Vibra es mía, desde la primera línea de código que escribí solo, a través de noches en las que ella estaba fuera, trabajando tarde, con Javier. El algoritmo lo construí yo, la visión, mía. Y hoy estoy abriendo parte del núcleo al público porque el progreso no debería quedar encerrado detrás de la avaricia de un hombre. La sala estalló. Destellos me cegaron, preguntas volaron como balas. Entonces la voz de Elena cortó desde el fondo. Había irrumpido, rostro retorcido en furia. Javier cojeando a su lado con muletas, piernas aún enyesadas. ¡Está mintiendo!, gritó, voz cruda. Usó recursos de la empresa, mis conexiones, todo. Javier trajo la tecnología del extranjero. Álvaro es solo un ladrón que tuvo suerte. Javier se inclinó al micrófono siguiente, voz ronca. Me sabotajeó, me hizo sacar de la carretera. Y ahora se pasea como un héroe mientras mi vida está en ruinas. La sala estalló en murmullos, teléfonos grabando, destellos como disparos. Me quedé perfectamente quieto, la silla de cuero fresca bajo mis palmas, cada músculo bloqueado. Dentro, el viejo recuerdo del hospital rugió de vuelta, el pitido de las máquinas, el tirón del tubo, su risa mientras la negrura me tomaba. Mi respiración se entrecortó, bilis subiendo afilada y caliente, pero mantuve el rostro calmado, la forma en que había practicado en el espejo cada mañana desde que me desperté renacido. Entonces Su Ching se levantó. Mi mundo se inclinó. Se acercó al podio junto al señor Vargas, su mano rozando su hombro de forma no profesional, y mi estómago cayó como si me hubieran golpeado. Lo siento, Álvaro, dijo, voz temblando, pero ojos duros.
Intenté advertirte. Te quiero, pero no podía dejarte seguir robando al hombre que realmente creó esto. El señor Vargas y yo hemos estado juntos. Solo me acerqué para proteger lo que era suyo. Las palabras cayeron como golpes. La sala se congeló. Sentí el calor subir a mi cara, el escozor detrás de los ojos, no de lágrimas, sino de la traición visceral cruda, abriendo heridas que pensaba curadas. Su olor a cítricos de repente se volvió agrio en mi nariz. Cenas, noches tardías, la forma en que su mano encajaba en la mía. Todo había sido un montaje. Mi pecho ardía, el peso aplastando, y por un segundo estaba de vuelta en esa cama, muriendo de nuevo. El señor Vargas sonrió triunfante. Álvaro, tienes una sola opción. Disuelve Moyuntech, entrega Vibra y confiesa. La policía está lista. Tu esposa y yo tenemos las pruebas. El silencio se estiró, pesado suficiente para ahogarse. Me levanté lentamente, el micrófono fresco en mi agarre, corazón martillando, pero voz firme como acero. ¿Pruebas? Repetí, dejando que la palabra flotara. ¿Te refieres a los archivos falsos que os di? ¿A los fragmentos de algoritmo que dejé que Suching robara porque sabía exactamente para quién trabajaba? Los murmullos se convirtieron en shock. Seguí, cada palabra una hoja. Morí una vez porque confié en las personas equivocadas. Esta vez aprendí. Vibra siempre fue mía, y vosotros tres acabáis de caminar directo a la trampa que construí el día que me desperté y decidí nunca más ser débil. Elena se lanzó adelante gritando, pero la seguridad la retuvo. Las muletas de Javier cayeron al suelo. El rostro de Suching se arrugó en incredulidad. La sala era caos. Periodistas gritando, cámaras sumando en mi cara. Mi pulso tronaba, sudor picando en mi cuello, el aire de repente demasiado espeso, demasiado ruidoso. Sentí la vieja rabia y dolor chocar, lágrimas calientes amenazando, pero retenidas por pura voluntad. Este era el momento que había esperado a través de 2 vidas, aquel en el que su mundo se agrietaba como el mío en aquel hospital. Entonces las puertas del fondo se abrieron con un golpe pesado que cortó todo. 2 hombres entraron, flanqueados por asistentes, y toda la sala quedó en silencio muerto. Los reconocí al instante. El doctor López, el veterano director del Instituto Nacional de Computación, y el señor Fernández, de la Oficina Nacional de Internet. La voz del doctor López resonó, profunda y autoritaria, mientras sostenía un libro grueso encuadernado en cuero. «Basta de este circo. Soy el doctor López, y este joven no es ningún ladrón». Este libro de texto, 5 volúmenes sobre sistemas de aprendizaje profundo avanzado e IA, fue compilado bajo mi supervisión directa con Álvaro como autor principal. El Estado ya lo ha aprobado para el currículo nacional del próximo año. Cada línea, cada principio de algoritmo lleva su nombre y el nuestro. El señor Fernández dio un paso adelante, ojos agudos detrás de sus gafas. Hemos monitorizado Vibra desde su inicio. Los elementos de open source que Álvaro lanzó se alinean perfectamente con las iniciativas nacionales de seguridad en Internet. Ha proporcionado tecnología núcleo a proyectos de defensa sin pedir ni un euro. Este hombre ha dado más a este país de lo que cualquiera de vosotros podría soñar. Acusaciones como estas no solo son falsas, rozan la traición al progreso mismo. La sala explotó en destellos y gritos. El rostro de Elena perdió el color, su grito muriendo en su garganta. Javier se desplomó contra sus muletas. Suching retrocedió tambaleante, ojos abiertos de horror al caer en la cuenta. El señor Vargas abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Me quedé allí, el peso en mi pecho finalmente agrietándose, no colapsando, sino liberándose. Lágrimas resbalaron por mis mejillas ahora, calientes y sin vergüenza, porque en ese momento
sentí el círculo completo. La muerte que había sobrevivido, el amor que había perdido, la traición que me había forjado. El doctor López captó mi mirada y dio un solo asentimiento, del tipo que decía: «Lo hiciste bien, hijo». La seguridad se movió, escoltando a los tres fuera bajo una tormenta de cámaras. Bajé del escenario, piernas firmes por primera vez en lo que parecía una eternidad, el aplauso lavándome como lluvia después de la sequía. Afuera en el pasillo, Miguel me dio una palmada fuerte en el hombro, ojos brillando. «Jefe, acabas de acabar con ellos. La policía ya se mueve con los cargos de fraude. El imperio del señor Vargas está acabado. Suching y los otros, mínimo 4 años. Y acabamos de adquirir los activos de las grandes plataformas a precio de saldo». Asentí, garganta apretada, las luces de la ciudad afuera difuminándose a través del cristal. El jazmín había desaparecido. Los pitidos del hospital se desvanecían. Era libre, verdaderamente libre. Y mientras la adrenalina bajaba, dejándome crudo, exhausto y vivo, susurré al aire vacío: «Elena, ahora por fin lo sientes, ¿verdad? ¿Cómo es cuando la persona en la que confiabas te arranca todo?» Todavía estoy procesando todo esto. ¿Qué habrías hecho tú si estuvieras en mis zapatos? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres oír más de mi viaje, asegúrate de suscribirte.